día. Gracias por la invitación, compañera Pati, compañeras de trabajo. Bueno, me agrada ver mucho a ver compañeros, alumnos en esta mañana tan agradable. Pues bueno, más que nada es una plática, una charla de lo que como trabajo de investigación pude desarrollar. No es un trabajo de investigación que les voy a presentar en este momento. Más bien es parte de lo que se pudo encontrar o de lo que se pudo comentar en relación a lo que es pérdida significativa, ¿sí? Muerte y afrontamiento en lo que fue mi desarrollo y formación de doctorado. Bien, como eje principal, pues bueno, platicaremos y abordaremos la relevancia de lo que es este punto, estos puntos que vamos a comentar. Principalmente el área importante de lo que es la tanatología. ¿Por qué? Porque de ahí emana o de ahí se desarrolla o vamos a encontrar puntos muy relevantes como lo es principalmente la muerte. ¿Sí? Nosotros personal de enfermería, comentaba hace un momento con la compañera, estamos acostumbrados, pues la formación que estamos o que ustedes están llevando y que nosotros ya recibimos en relación a la atención que brindamos al paciente, al usuario, a la persona que sí lo requiere. Por lo tanto, este punto es un poco complicado de poder abordarlo. ¿Por qué? Porque estamos formados para sanar, ¿sí? Para atender, para mejorar, para la recuperación de salud. Pero a diario o muy a menudo podemos encontrar también la muerte de nuestros pacientes o en nuestra vida, ¿sí? Otro punto importante pues es la pérdida significativa, que precisamente al ocurrir la muerte pues podemos mencionar que para nosotros una pérdida significativa la podemos relacionar con la pérdida de un ser querido, pero no precisamente es o exclusivamente es eso. Quiere decir que lo que yo tengo, el apego que tengo con las cosas, con el material, con lo que me ha costado o con mi propia vida, pues para mí es una pérdida significativa, desde el punto en que nosotros lo podamos entender. Y duelo, pues duelo es necesario que también lo comentemos, porque al ocurrir la muerte, todo ser humano, de manera natural, presenta un duelo. ¿Sí? A veces no precisamente es la muerte de alguien para percibir o tener esa percepción de lo que es el duelo. Es ante una enfermedad, ante un hecho que ocurra y que yo estoy viviendo o yo estoy padeciendo el duelo. Y afrontamiento, pues bueno, es algo importante también que tenemos que conocer y saber cómo nosotros, ante todo esto, podemos afrontarlo, ¿sí? Podemos entenderlo y comprender por qué suceden las cosas o por qué es necesario que yo llegue hasta este punto cuando ya ocurrió todo esto, ¿sí? Debido a esta situación, pues muchos de nosotros como seres humanos, ineludiblemente o muy probablemente, podamos quedarnos en esta etapa, ¿sí? Y de esa manera no podemos asumir, comprender y aceptar lo que fue la muerte. ¿Por qué? Porque para mí era muy significativo lo que sucedió y que de pronto no lo acepto. Pero bueno, en esta parte pues ahí es donde vamos a aprender. Para poder entender lo que es la tanatología, comentamos o se puede entender que es un área muy importante, muy relevante en cuanto a lo que aquí comenta, que es una disciplina que se va a orientar a que podamos entender esa vivencia, ¿sí?, de las personas y obviamente con el entorno, principalmente familiar, ante esta situación de pérdidas que se van generando pues día a día. Y por consiguiente, ante la cercanía de la muerte, pues bueno, engloba todo lo que es el estudio de la vida que incluye la muerte. Eso es lo que podemos entender como tanatología. Y también se dice que se encarga de encontrar la misma área, la misma rama, de encontrar y dar sentido a ese proceso, ¿sí? Ya lo vivimos, ya lo estamos experimentando, bueno, pues vamos a entenderlo, ¿sí? En que en realidad consiste en ayudar, englobar aquí lo que es al paciente, a la familia y nosotros como equipo de salud en el área de enfermería. A diario podemos experimentar esa situación con nuestros pacientes, ¿sí? Como comento, estamos preparados para ayudar, para brindar cuidado y sanar a esa persona, no para que se muera. A la vez comprender y enfrentar y obviamente asimilar este proceso, por lo mismo aceptar la muerte como parte de ese proceso de vida. Todos tenemos un entendimiento de lo que es la vida,
como podamos, ahora sí que desarrollarla, vivirla, pero no, todavía son temas que de pronto no queremos abordar en relación a la muerte, ¿sí? Yo hablo de vida, yo hago planes, yo aquí a futuro, yo voy a hacer, y en relación a todo esto, pues estoy planeando lo que es estar aquí en la vida. Y nos hemos puesto a pensar, si mañana me muero, ¿sí? ¿Qué va a suceder? ¿Puedo ya estar preparado para eso? Posiblemente mi familia ya está lista para esto. Claro que no, posiblemente estamos negados muchas de las veces a comentar esa situación, ¿sí? Comentamos también que el ciclo de la vida, bueno, pues de la especie humana, pues está precisamente marcado, pues por una infancia prolongada, ¿sí? La etapa de nuestra infancia creo que es importante, y muchos de nosotros de ahí precisamente se define lo que va a ser nuestra propia vida, que condiciona el desarrollo de una conducta pues compleja, en la que queda de manifiesto que el ser humano es sociable por necesidad y no por elección. Estamos preparados para esto, ¿sí? Pero a la vez pues es muy importante para la persona las relaciones sociales. Cuando estos lazos afectivos se rompen por un fallecimiento, pues del ser querido a lo que estamos vinculados, pues se produce que es un estado afectivo de gran intensidad emocional, a lo que llamamos duelo. Comento, de pronto el que tengamos el apego, así lo menciona Bowlby en su desarrollo como tanatólogo, al momento en que menciona que el apego existe no precisamente con las personas, existe con todo lo que nos rodea, ¿sí? Principalmente la familia, hijos, papá, mamá. Entonces de ahí parte lo que es esta situación, cuando nosotros tenemos esa pérdida, y bueno, lo llamamos un ser querido porque para nosotros así lo podemos entender. Quiere decir que también el apego existe entre compañeros, entre amistades y entre las cosas materiales que yo estoy negada a perder. Entonces, de esa manera podemos comprender que cuando esto sucede, pues existe lo que es la etapa del duelo. De pronto no la experimentamos o no podemos decir estoy en una fase de duelo, pero la estamos viviendo, ¿sí? Con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportarnos, sin tal vez todavía de conocer qué es esa parte, pues lo estoy viviendo. Dice que a lo largo de la vida, desde el nacimiento, como primera dolorosa separación bajo lo que es la influencia de nuestra cultura, pues del bagaje genético de nuestro medio social, influye nuestra historia personal. Cada uno de nosotros tenemos una historia, ¿sí? Desde que vamos a tener vida, desde que nacemos, ya está marcándose nuestra historia, ¿ok? Dice que también llena de, obviamente, pues lo que conocemos como datos biográficos. Viajamos a lo largo del ciclo de nuestra existencia en un continuo discurrir de vínculos y de pérdidas, ¿sí? Vamos haciendo amistades, vamos conociendo personas, vamos agregándonos a un equipo de salud, ¿sí? A otra parte relevante de nuestra vida laboral, pero también vamos teniendo pérdidas, ¿sí? Simplemente el hecho de tener una separación cuando somos hijos y que tengo que retirarme para poder formarme como profesional, ya existe una separación del vínculo familiar. No porque quiera, sino porque es la necesidad que tengo y ya existe esa separación. Ya no volvemos a estar a diario, todas las 24 horas en casa de nuestra familia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque así está marcada nuestra propia vida. Dice que efectivamente desde el propio nacimiento, ¿sí? Como la primera dolorosa separación, la vida de cada uno de nosotros o de nosotras es un continuo de pérdidas y separaciones hasta la última y probablemente más temida, que es la de la propia muerte y la de nuestros seres queridos, ¿sí? Entonces, es lo que comentaba hace un momento, a diario vivimos esas pérdidas, el hecho de que yo sepa que un día me voy a morir, no sé cuándo, ¿sí? Pero no estamos totalmente preparados. Posiblemente nos falte todavía algo en nuestra vida que nos explique y que nos vayamos preparando precisamente para eso. Cada pérdida, pues bueno, dice que va a acarrear un duelo, y la intensidad del duelo no va a depender de la naturaleza del objeto, lo perdido, sino del valor que se le está atribuyendo, ¿sí?
Es lo mismo que comentábamos hace un momento. Yo tengo mis cosas materiales, las quiero, las cuido, pero si las llego a perder, ineludiblemente vamos a padecer esta parte que es el duelo. ¿Por qué? Porque lo necesito. ¿Sí? En esta parte, bueno, dice, sino del valor que se le atribuye, es decir, de la inversión afectiva invertida en esta pérdida. ¿Okay? Y el dolor de esto, bueno, de estas pérdidas, es parte de nuestra condición humana, de nuestra naturaleza, deuda de nuestra estirpe, atada al tiempo y a lo que va a ser fugaz, lo que va a pasar. ¿Sí? Porque el día que nos vayamos, nos recordarán, sí, posiblemente, de buena manera, no de tan muy buena manera, pero alguien se va a acordar de nosotros, posiblemente, sí. En este caso, pues podemos considerar que el duelo es producto por cualquier tipo de pérdida y no solo es aplicable a la muerte de una persona. Por lo tanto, el proceso de duelo se va a realizar siempre que tiene lugar una pérdida significativa, siempre que se pierde algo que tiene valor real, simbólico, consciente o no para quien lo pierde. ¿Sí? Cada una de nosotros como personas, seres humanos, vamos perdiendo ese tipo de cosas, de familiares también. Se dice que lo más doloroso pues es la pérdida de un hijo. Y en este punto importante que también es lo que es la muerte, ¿sí? Se menciona que es la compañera inseparable de la vida. Por eso les digo, si lo conjugamos, podemos comentarlo también así como es la vida, es muy bonita, voy a hacer, me gusta, la disfruto, pero hay que ligarla a la muerte, porque es la compañera que también está a un lado de la vida y que de esa manera, pues un día va a suceder, ¿sí? Dice que es inseparable de la vida, vuelve el tipo de pérdidas más dolorosa y profunda que una persona llega a experimentar. ¿Okay? También se menciona que es el descanso final. Para otros es el inicio de una nueva vida, ¿sí? Siendo de una forma o de otra, que es un proceso de tránsito y un descanso. Eso también lo podemos entender porque ha habido experiencias que podemos compartir que de pronto personas que están en una fase terminal posiblemente experimentan ese paso que es la muerte. Puedo comentar que de pronto no mueren, pero lo comentan. Siento que morí y que me fui a un lugar posiblemente mucho mejor en el que estoy ahorita, porque la calidad de vida de nuestros pacientes a veces no es la mejor, ¿sí? O de nuestros familiares cuando están en una etapa complicada de salud. Quiere decir que por eso lo podemos entender o podemos decir que ya es aquella otra vida en la que vamos a descansar, a disfrutar. Aquí venimos, bueno, también a hacer lo mismo, pero con más carga de trabajo. Entonces, pues muchas de las personas que así lo han experimentado es lo que pueden decir. El hecho de que muera quiere decir que voy a descansar, ¿sí? Y bueno, en la parte de lo que es el duelo, dice, toda pérdida significativa entraña la necesidad de un duelo, que es lo que estamos platicando. Cuando se trata de una persona, bueno, pues la pérdida no está forzosamente ligada a la muerte. Puede haber una separación de pareja, ¿sí? Puede haber una separación de una amistad de años y no se murió, pero hay un duelo, ¿sí? Y eso lo estoy experimentando. Sin embargo, bueno, pues constituye el paradigma del duelo, incluso si se le desborda ampliamente. Y en esta parte que engloba lo que es muerte y duelo, pues podemos experimentar la percepción de la muerte. Comentaba hace un momento que existen pérdidas en la familia, ¿sí? Por naturaleza consideramos que primero van a morir mis papás, por edad, y sin embargo eso no sucede. A veces son los hijos los que primero parten. Entonces, si fuera por edad, pues estaríamos tal vez preparándonos y decir, bueno, a mí no me toca, le toca primero al que es más grande, ¿verdad? A mi hermano que es mayor, pero no es así. Entonces, y en la pareja lo que comentaba es la separación o la muerte de una pareja, ¿sí? Mi esposa o esposo, que se vive esa situación y que de esa manera, bueno, estamos experimentando esa parte tan dolorosa que es la pérdida. La de un hijo, que era lo que comentaba. ¿Por qué la de un hijo se comenta que es más dolorosa? Porque, bueno, es el ciclo de la vida, se formó en mí, ocurrió el nacimiento y de esa manera lo vi crecer, lo vi desarrollarse y de pronto existe
esa separación. Y ahí es un poco complicado, de pronto se dice que no estamos preparados para eso, que era lo que comentaba. ¿Por qué va a morir primero mi hijo si yo soy más grande que él? Debería de morir primero yo. Bueno, y en esta parte, la de un hermano, se dice que también el apego que comentábamos hace un momento, pues es ese vínculo familiar que existe. Por lo tanto, también la separación, la muerte de un ser querido o una pérdida de un hermano, pues obviamente nos lleva a un proceso definitivamente de duelo, ¿sí? Y bueno, pues la muerte de uno de los padres, ¿ok? Y en esta parte de duelo, bueno, pues existen múltiples personas que comentan. Caruso, Cabanao, Bowling, Zuviria y Fonegra comentan que las etapas del duelo, ellos la engloban, casi todos comparten la misma manera de entenderlo. En esta situación dice que existe primeramente lo que es la negación ante la muerte, ante la situación que estoy viviendo. La confusión, sí, nos ensordecemos, hay una confusión, hay una situación que tal vez en ese momento no comprendamos, pero es algo natural. El coraje, sí, precisamente el coraje es la negación, y el coraje lo que se conjuga, ¿por qué me sucedió a mí y por qué estoy viviendo esta situación? Culpa, posiblemente, dependiendo de la situación. Si hay una enfermedad, de pronto hacemos culpables o nos sentimos culpables porque no lo llevé a atender, o porque no lo cuidé, o porque no nos dimos cuenta en el momento en el que estaba la persona de enfermedad. Rabia, sí, también experimentamos ese sentimiento negativo, lo cual lo podemos entender poco a poco. Desorganización, definitivamente, ante la pérdida de algo material, ser querido, personas queridas, sí hay una desorganización totalmente. Desesperanza, sí, porque ya nada me importa, porque considero que lo perdido pues era todo para mí y ya no hay nada que me pueda favorecer o que me pueda ayudar para yo salir adelante. Perdón, pues sí, es importante que ese sentimiento lo fomentemos para poder entender parte de todo lo que estamos comentando. Y finalmente llega lo que es la aceptación. Tarda, sí, puede pasar años y podemos ir comprendiendo poco a poco. Volvemos a vivir otra situación de pérdida y volvemos a relacionar lo que ya había sucedido anteriormente, y ahí viene nuevamente la negación o el coraje que pudimos haber sentido en ese momento, y la aceptación va a llegar tiempo al tiempo, pues, ¿sí? La verdad, englobamos mucho, y ahorita lo voy a comentar también, la parte espiritual, ¿sí? En este punto, porque es lo que nos mueve, ¿okay? En relación a la teoría de duelo que maneja Elizabeth Kubler, pues es la que podemos comprender un poco más, es la que se apega o la que se comprende en relación a nuestra formación. Quiere decir que, bueno, también existe lo que es la negación, nos lleva a este punto, rabia, ira, negociación y regateo, depresión, aquí ya ella engloba otro punto, lo cual como ser humano, pues sí, lo experimentamos, a veces sin pensarlo, estoy en esa fase y no lo había identificado. Y al final pues llega lo que es la aceptación. Por lo tanto, en este rubro, en esta parte, de acuerdo a lo que yo trabajé, pues fue lo que más se apegó en este punto, en esta relación, como las personas que tenían ese duelo no lo habían identificado, y de esa manera, bueno, ya habían pasado por todas, muchas de estas etapas. Muchos se habían quedado en esta parte o en la depresión, la fase depresiva, y hasta que se fue comentando, se fue dando cuenta, entonces viene lo que es el último punto, que es la aceptación, que vuelvo a comentar, tarda, pero llega. Dicen que cuáles son las etapas del duelo, pues bueno, lo que comentábamos hace un momento, ¿sí? ¿Y qué es el apoyo para esta parte importante del duelo? Bueno, pues es, para este punto es ayudar para lidiar con la pérdida de un ser querido. Muchas de las veces en nuestro entorno familiar, cada quien anda por su lado, ¿sí? No hay apoyo, no es el momento, nadie quiere tocar el punto sensible de la pérdida significativa, más si es de un ser querido. Cada quien se desarrolla o sigue su vida sin volver a mencionar la situación, ¿okay? Reponerse de una pérdida es un proceso, pues ahora sí que psicológico, por el cual pues
debemos de pasar personal de un centro de cuidado de enfermería o debemos de buscar ese apoyo. Dice los miembros de la familia, los amigos, cuando alguien a quienes cuidan a un ser querido o muerte, ¿sí? En este punto, pues yo creo que sí es importante aceptar el apoyo, ¿sí? Puede ser de gente externa, tal vez no de la misma familia, pero sí, también, ¿por qué no profesional? Estamos negados muchas de las veces a acudir a un psicólogo cuando en realidad lo necesitamos, ¿sí? Dice que es también necesario sentir el dolor de la pérdida para poder sentirse completo de nuevo, ¿sí? Es necesario pasar por esas etapas para poder recuperarme o poder comprender esta situación, ¿ok? Dice que la gente experimenta este proceso de muchas maneras diferentes. Hay quien se deprime, si hablamos en cuanto a la situación que de pronto consideramos que es algo para olvidar, como el consumir el alcohol, ¿sí? Consumo alcohol, se me olvida, sí, se me olvida por un momento, ¿sí? De pronto vuelves a la realidad y vuelves a experimentar esta situación. Es un ejemplo, ¿sí? Dice, muchas personas sienten rabia, soledad, culpa, confusión y miedo después de que un ser querido se muere. Poder hablar acerca de la persona que ha muerto, pues sí es importante también mencionar que eso no es nada malo, ¿sí? El hecho que lo recordemos, el hecho de que podamos comentar lo que fue o la experiencia que tuvimos en vida, pues es muy necesario, ¿sí? El día que estamos comentando cuando estaba, bueno, pues hay que hacer, eso es parte de la misma aceptación, porque ya me estoy dando cuenta que ya no está aquí, pero que lo sigo recordando y como ser humano, como persona significativa para mí, pues vive todavía con nosotros, ¿okay? Dice que el médico paliativista Gómez Sánchez corrobora esta idea y señala que la pérdida no está forzosamente ligada a la muerte, que sin embargo constituye el paradigma del duelo. La muerte imprime el duelo de un carácter particular en razón de su radicalidad y de su irreversibilidad, de lo que es universal y de su implacable ante una separación, pues obviamente no mortal deja siempre abierta la esperanza de un reencuentro. También eso, a lo largo de mi formación, pude entender que el día de mañana podemos reencontrarnos con nuestros seres queridos, que es lo más significativo de nuestra vida, ¿sí? Y el hecho que comente también de que hay pérdidas significativas como lo material, bueno, tal vez luego puedo tener lo mismo o algo parecido, pero en relación a lo que es una persona o un ser querido, el día de mañana podemos tener la esperanza, ¿sí?, de poderlos volver a ver. Y en esta parte importante que también es lo que estamos comentando, bueno, pues el afrontamiento del duelo, ¿sí? Que de esto emana precisamente lo que es el afrontamiento, y lo que les comentaba hace un momento, es relevante la parte cognitiva, cómo el ser humano tiene la capacidad para poder aceptar esa situación y continuar, ¿sí? Cómo emocionalmente hay un desequilibrio, ¿sí? Por naturaleza existe, y que de esa manera, bueno, pues como ser humano también podemos salir adelante y podemos comprender la situación vivida. Mencionaba lo espiritual, ¿sí? Porque ahorita va muy de la mano con lo que es la tanatología, con lo que es muerte, ¿sí?, lo que es la vida. La parte espiritual nos favorece mucho, ¿sí?, porque es donde el ser humano más, ahí es donde más podemos, ahora sí que centrarnos y buscar apoyo, ¿sí?, buscar esa parte esencial que es la fe, ¿okay? Cuando ya sucedieron todas las etapas de duelo o que estuvimos ante una de esas etapas, pues sí, nos negamos ante lo que es la creencia, ante lo que es nuestra propia cultura de religión, y nos negamos hasta creer que Dios existe. Pues la verdad sí existe, pero bueno, en esta ocasión me tocó vivir esta experiencia lamentable, pues por algo me sucedió, porque consideramos que estamos también o somos capaces de poder haber experimentado esta situación. Y cuando afrontamos el duelo, pues bueno, para mí de poderlo afrontar o para poderlo entender y comprender, y esto lo hago con énfasis también, jóvenes, en lo que es la vida profesional de nosotros. Cómo afrontamos ese tipo de duelo ante la pérdida de nuestros pacientes. Porque hemos comentado pérdidas significativas de nuestros seres queridos, de nuestras amistades, o lo más, el vínculo que tengo, el apego ante lo que quiero. Pero ¿y nuestros pacientes? Hay quienes de pronto tienen una estancia larga,
¿sí? Llegamos y decimos, este es mi paciente, en ese término, porque lo recibo a diario, porque le doy sus cuidados, porque ya existe esa empatía. Entonces, cuando va a suceder esto, ya estaremos preparados como personal de salud. Y para esto, pues bueno, tenemos que ver la muerte desde una persona significativa, la muerte de una persona, ¿ok? En este caso, también nuestros pacientes son significativos para nosotros. ¿Y por qué no? Vamos a experimentar nuestra propia muerte. Si a mí me pasara lo que está pasándole a la persona, si yo estuviera en la situación, ahí es donde podemos analizar o comprender que me puede pasar y que si yo me pongo en ese lugar, lo puedo entender y lo puedo comprender de esa manera para poder, ahora sí que también brindar apoyo a la familia, a ese entorno que es parte esencial de la persona que estamos atendiendo. Dice que en esta parte del área de la salud, tanatología, esta área, pues son hechos que enfrenta el personal de salud a la realidad sobre la fragilidad y finitud de la vida humana y representa en el papel de un tercero, que somos nosotros, el propio mundo. ¿Cuáles son las emociones que podemos experimentar cuando sucede la pérdida de un paciente, la pérdida de un usuario que está recibiendo atención? Pues primeramente sentimos el temor de que en mi horario de trabajo vaya a fallecer, ¿sí? El temor a que de pronto suceda una urgencia y no podamos hacer nada. Enojo, ¿sí? También lo experimentamos, son las etapas que vivimos a diario nosotros aquí en las áreas de salud. ¿Por qué? Coraje, enojo. ¿Por qué? Porque se le hizo todo lo que se le tenía que hacer y aún así pues nos ganó la muerte. ¿Ok? La negación también, porque ante la situación, por ejemplo, de los niños, estamos negados a que ellos partan a tan corta edad, por ejemplo. Tristeza, como ser humano la experimentamos, aunque no era mi familiar, lo conocí solamente mientras en estancia hospitalaria, pero existe ese sentimiento. Angustia, definitivamente también, existe esa angustia en la enfermera, en el enfermero, en los médicos, ¿sí? La incertidumbre de lo que pueda suceder, de lo que va a pasar y de lo que yo me voy a enfrentar y que sabemos perfectamente que no lo vamos a poder evitar. De pronto, ante la vida diaria de nuestra labor, puedo compartir eso que comentamos cuando un paciente está grave. Ya podemos identificar qué puede pasar, ¿sí? Llegamos a nuestro turno y vemos la situación y el ambiente se siente muy tenso. De manera personal, de pronto les comento a las compañeras, posiblemente se va a morir. Quiere decir que aquí anda la muerte ya entre nosotros. Hay quien tiene ese temor, hay quien tiene esa angustia. Ay, sí, de pronto aquí está y a lo mejor hasta se puede percibir. Es algo extraño, pero es real, ¿sí? Sensación de fracaso profesional. Pues sí, posiblemente ante esta situación nuestra ética profesional se vea truncada y dices, ¿qué está sucediendo? Si hice todo lo posible y de pronto sucedió esto. Así es, volvemos a comentar. Existe un proceso de vida y muerte. Y ante esta situación, pues bueno, ¿qué es lo que esperan nuestros pacientes de la enfermera? ¿Sí? Cuando ya está en una etapa final o en una etapa en la que sabemos que como personal de salud, que era lo que les decía hace un momento, puede suceder. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues el paciente o la persona que está en esa situación desea que se le ayude, ¿sí?, a percibir la muerte como el final natural o el fin natural de la vida, ¿sí? Que hay una sensibilidad hacia su deseo y necesidad que tiene en ese momento. ¿Cuál deseo puede tener en ese momento? Estar tranquilo. Posiblemente hay quien desea estar con un familiar. Como personal de salud podemos nosotros infringir el reglamento, porque de pronto así es, ¿sí? Infringir en eso y tomar una decisión y ser flexibles. En esa situación, la persona que está en esa etapa final nos lo va a agradecer. Va a agradecérselo ser familia. ¿Y por qué no? En un ambiente pues cálido, tranquilo, de muy poco ruido, ¿sí? De tratar de estar ahí. También la enfermera puede brindar ese cuidado,
se menciona que de pronto el estar cerca de la persona que está a punto de morir, el tocar, el sentir la palpación de nuestra mano con él, significa bastante, ¿sí? El tomarlos de la mano y poder decir, aquí estamos y nada va a pasar. Sabemos lo que va a pasar, pero definitivamente la persona requiere eso. Eso es lo que nuestros pacientes piden muchas de las veces. ¿Cuántos pacientes o cuántas personas no mueren solos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a mencionar, el reglamento está muy estricto, no hay entradas de familiares, y en ese punto, pues bueno, la enfermera se apega a eso. ¿Sí? Entonces, es importante que también podamos entender esto. Como familiares, como el mismo paciente, es lo que desea en esa situación. Entendemos que cuando el médico da a conocer un diagnóstico grave, es en el momento, o en este momento, en que nos enfrentamos a nuestra propia muerte. De acuerdo a la situación que prevalece en la persona, pues bueno, en este momento vamos a comentar o vamos a sentir, sí, posiblemente va a morir y posiblemente a mí me pueda pasar también. El hecho que podamos experimentar nuestra propia muerte es precisamente para entender y comprender todas las fases que va a vivir una persona que va a morir, o todo lo que se puede entender como ser humano, como persona y como familiar. ¿Sí? Muchos de nosotros sí lo hemos experimentado y a veces, en raras ocasiones, nos hacemos más sensibles. En esta situación quiere decir que ante la sensibilidad como ser humano, pues bueno, podemos apoyar y brindar ese cuidado que nuestro usuario, nuestro paciente requiere. A lo largo de lo que fue mi desarrollo como doctorante, experimentamos muchas vivencias, muchas situaciones que jamás habíamos, o por lo menos yo en esta situación, no lo había vivido. Hemos tratado de comprender la situación y también tanatología sirve como apoyo psicológico porque está muy vinculado con lo que es esta área. En relación a esto, pues es precisamente el comprender y brindar esa enseñanza o una plática o escuchar a la persona para poder comprender esta situación. Cuando desarrollé el trabajo, lo desarrollamos en personas que, bueno, casi queríamos ir a preguntarle, ¿se te ha muerto alguien? Para poder que fuera sujeto de estudio. Necesariamente eso era lo que nosotros pedíamos, o yo en este caso, porque estábamos buscando que alguien hubiera tenido una pérdida significativa. No es necesario hacerlo, simplemente poder tener al sujeto de estudio y decir, bueno, nosotros, o yo en este caso voy a entablar este punto, ¿sí? Estos son lo favorable que a mí me va a servir cuando yo hable de una pérdida significativa o cuando hablemos de muerte. Primer punto, negados porque no querían saber nada de la muerte, ¿sí? Ellos estaban acostumbrados a saber de lo que era la vida. A mí dime qué voy a comer mañana, ¿sí? A mí dime qué me puede suceder si me enfermo, ¿me vas a ayudar? Siempre buscaban esa parte. Bueno, la idea es saber cómo ha enfrentado o cómo ha confrontado la situación de la muerte ante una pérdida. La verdad, salieron tantas cosas, tantas situaciones de esa persona desde la infancia, que si retrocedíamos, de ahí venía todo lo que sucedía a lo largo de su vida y lo que había marcado también. Claro está que sí, el sujeto de estudio fue precisamente el que yo tenía el conocimiento de que habían tenido una pérdida de un hijo, de esposa, pero bueno, el haber iniciado esa plática o el haber iniciado ese trabajo, pues me permitió conocer que no solamente podemos apoyar hasta que se muere la persona, ¿sí? Hasta que ya tienes una pérdida. Lo podemos hacer desde el momento en que nace hasta lo largo de su vida. Podemos ir haciendo énfasis en esa situación. Tenemos mucha labor, sí, porque la tanatología todavía no está muy vinculada con todo lo que es nuestra formación, pero poco a poco podemos ir comprendiendo esto y también como personal de salud nos va a favorecer bastante para comprender esa parte esencial que es lo que vivimos a diario también, la muerte, ¿sí? Podemos entender lo que nuestros pacientes van a experimentar o lo que comentaba hace un momento, percibir percibirla y poder ir entendiendo esta situación. Entonces, en relación a lo que fue el estudio que hice, pues sí, encontramos muchísimas, se puede decir que variables, pero son muchos puntos relevantes en cuanto a la necesidad que como ser humano
tenemos, ¿sí? Como ser humano, todo lo que vivió. Había quien de pronto en ese momento entraba en una etapa de llanto al recordar, solamente al situarlos en el momento y al recordar lo vivido, era lo primero que experimentaron. Hay quien no podía hablar, ¿sí? No podía comentar lo que estaba pasando, y de pronto, bueno, pues había que hacer una pausa, ¿sí? Para poder tranquilizar y volver a entablar una charla. Y bueno, con esto se comenta que pudimos concluir buen trabajo. Me queda mucha labor por hacer. ¿Por qué? Porque en el área en el que me desarrollo también como docente ya se implementó lo que es esta materia, tanatología, y lo cual es el apoyo que vamos a brindar, o es la enseñanza que vamos a llevar a cabo hacia los estudiantes, y por qué no también en nuestra vida familiar, ¿sí? En nuestra vida, en nuestro quehacer diario, es bien relevante que podamos mantener esa enseñanza, el que podamos comprender la situación, ¿sí? Vuelvo a repetir, si no estamos preparados para que el día de mañana podamos partir, es el momento, ¿sí? Podamos decir, hoy vivo, pero también puedo morir. Hoy me desperté, gracias a Dios, a hacer mi labor, pero tal vez no amanezca el siguiente día, o no duermo en mi casa por lo que pueda suceder. Entonces, esa es la situación que en realidad en el área de salud pues también vivimos. Y en relación a lo que es el trabajo que yo desarrollé, pues bueno, me dejó mucha enseñanza, ¿verdad? El conocimiento, y en ese aspecto, las experiencias vividas, las personas que conocen también todo esto, pues bueno, eso se compartió y lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Y de esa manera, bueno, concluir, dice que hoy en día se vive sin saber vivir, la verdad, ¿sí? Las cosas más bellas que ofrece la vida pues son gratis, pero no las aprovechamos, ¿sí? Y Morgan también mencionaba que tenemos que vivir los momentos, vivir la manera de alguien para conocer el delgado hilo que sostiene nuestra existencia. Así de sencillo, ¿sí? Todos planeamos, todos comentamos lo que voy a hacer de aquí hasta 1 año, 2 años, pero nunca pensamos que ese hilo se va a romper. Está muy delgado, cuando menos esperamos puede suceder. Entonces, lo que quise compartir en esta mañana con ustedes es precisamente parte de esa formación que tuve, o que definitivamente nos llevó hasta realizar el doctorado para poder comprender y llevar a cabo lo que es la formación en enseñanza académica. Pero también en la parte que es relevante aquí, en el hospital o en un área de salud, definitivamente va muy de la mano, ¿sí? ¿Quién llega preparado para decir hoy vengo a trabajar y de seguro se me va a morir alguien? Hoy estoy preparado para atender a alguien en ese momento que puede morir, ¿sí? O tal vez yo mañana no regrese porque me puede pasar algo, ¿sí? Entonces es precisamente el entendimiento, la comprensión de lo que es la tanatología, de dónde parte y qué es lo que estudia, ¿sí? Vuelvo a comentar, la vida, pero ligada a la muerte, ¿ok? Con esto concluyo. Muchas gracias.